Patricia van a presentar estos dos libros. Esto no es una institución, esto no es una representación. No sé mucho qué decir, salvo que Patricia es cientista política y gran psicoanalista. Ya es mucho éxito. Es mucho decir. Estudiaron un montón para llegar hasta acá. Y también han asistido al requisito de leer el libro. Lo engañamos. Bueno, empieza Patricia. Sí. Bueno, primero agradecerle a Pablo y a Franco que llamaron para que esté acá conversando con ustedes. Bueno, la verdad que es un placer, ¿no? Esto de un sábado a la tarde, el semejante lío que existe en todos los lugares, estar acá conversando sobre un libro, sobre instituciones o no instituciones. La verdad que es re interesante, ¿no? De bajar un cambio y decir, bueno, voy a conversar con amigos sobre estos temas que son interesantes para conversar. Y me parece que particularmente este libro tiene mucho de conversación. Así que está bueno que hayan venido, porque me parece que lo bueno va a ser la conversación sobre el libro. Bueno, el libro que me dijeron que tengo que... esto no es una institución, es el que tengo que conversar sobre eso. Entonces, el libro habla de una cosa rara que son las instituciones. Entonces, así, instituciones, no instituciones, por eso no es una institución el título del libro. Entonces, ¿qué hice? Agarré el chat de la inteligencia artificial y dije, a ver, ¿qué es una institución? Y la inteligencia artificial me dijo, no puedo entender a institución. ¿Podría reformularlo o proporcionarme más información? Bueno, ante esa información que me brindó la inteligencia artificial, dije, bueno, claramente acá hay una palabra inventada. O sea, hay una palabra que no estaba, si la inteligencia artificial no la registra, porque efectivamente no existe, al menos en algún lugar, como para que me devuelva un concepto o una idea sobre eso. Entonces me parece que está bueno conversar sobre su significado, ¿no? sobre el concepto, y si es que ya esa palabra que todavía no existe tiene algún significante. Me parece que hay como mucho para charlar sobre la propia palabra, ¿no? Entonces que está bueno. Entonces, institución no existe según la inteligencia artificial, pero sí existen otras. La inteligencia artificial me tiró toda una batería de institución, restitución, destitución. Todas esas, un montón de cosas me dijo la inteligencia artificial. Digo, bueno, entonces en todo esto hay mucho dicho ya. Sí, la inteligencia artificial puede recopilar toda esa información. Entonces digo, bueno, ¿qué está dicho? ¿Cuáles son las cosas que me sirven o nos sirven? Y que le sirvieron nada más a Pablo para hablar de este nuevo término que es institución, que él toma a la institución para referirse después a lo que no es una institución. Entonces, me parecía que estaba bueno pensar, para discutir esa otra palabra nueva, ir a la palabra espejo, o reflejo, o no espejo, que puede ser de esa manera. Entonces, institución, ¿qué entendemos por institución? Bueno, todos tenemos un imaginario, pero lo que nos surge primero sobre la institución es una organización, tiene una dinámica, tiene una fuerza, tiene lógica, tiene reglas escritas y tiene reglas no escritas, pero además de eso que nos aparece rápidamente como organización, la institución, y aquí me parece lo fuerte del concepto de institución para poder discutirlo hoy en ese no espejo, es esto de las cosas que ocurren porque están consolidadas de alguna manera, ¿no? O sea, cosas que ocurren en la sociedad, formas de relacionarnos, de entender distintas cosas que ocurren en la sociedad, están como consolidadas, y son así, y esa consolidación tiene que ver con la institución, ¿no? Las formas en que hacemos determinadas cuestiones, las formas en que naturalmente hacemos algo, no lo hacemos naturalmente, sino que hay una historia y una cultura por lo cual hacemos esas cosas de esa manera,
¿no? Cuando decimos, bueno, el trabajador, o cuando decimos las clases sociales, o cuando decimos la municipalidad, o cuando decimos los sindicatos, o hablamos del trabajo, bueno, todas esas son instituciones, no hace falta que me aparezca la institución hospital para saber de dónde. Digo otras cosas y estoy hablando de toda una lógica de funcionamiento y de dinámica sobre esa institución. Esa palabra institución tiene un origen, no sé, creo que es griego, no sé, o algo así, que tiene que ver con la palabra penetración, o sea que institución tiene que ver con la penetración, o sea, algo que nos penetra y penetra de alguna manera en nuestras conductas y también penetra en los formatos de organización que son las instituciones como más palpables, las que nosotros entendemos más de organización, ¿no? Entonces, esto que discutimos, que es la institución, que no es exactamente una institución, tiene que ver con la institución. Tiene que ver con esas instituciones. ¿Y por qué discutimos, creo yo, entiendo Pablo, la cuestión de la institución como novedad? Vamos a después tratar de poder entender de qué se trata esto. Me parece que es importante esa palabra porque remite a esta institución. Entonces la pregunta puede llegar a ser, ¿por qué las instituciones son importantes para nosotros? Nosotros, quiero decir, los ciudadanos, las personas, la gente, ya vemos cómo sea. Y bueno, porque todas esas formas que son instituciones, que nos articulan de alguna manera y que nos dan forma a nuestras dinámicas, generan subjetividades. O sea, nosotros no somos como somos porque sí, sino porque hay también una cantidad de instituciones, en este concepto más amplio que yo decía, que genera estas subjetividades. Está todo bien, o sea, esto es medio como conocido. Ahora, estas cuestiones de estas dinámicas sociales que están permeadas por nuestras instituciones, empiezan a jugar en esta mirada que por ahí uno podría ser un poco más de nivel político, o por lo menos empezar a politizarlo, nuestras subjetividades o nuestras construcciones sociales, nuestras dinámicas sociales, expresan o se institucionalizan, vaya la palabra, en aparatos, y el Estado es como la institución que de alguna manera y a lo largo de la historia tuvo que ver con, o respondió de alguna forma, a determinadas dinámicas institucionales de la sociedad. Entonces decíamos, en siglo XX, Pablo dice en su libro, nosotros decimos, bueno, todo lo que tuvo que ver con el estado de bienestar, había un Estado que organizaba la vida de las personas de alguna manera porque había una sociedad que sus subjetividades tenían que ver con esta idea de protección, un Estado que protegía, pero era una sociedad que estaba articulada alrededor de conceptos, categorías, instituciones que se articulaban de alguna manera, ¿no? Esta idea de el trabajo, la escuela, ¿sí? Eran como el sindicato, ¿sí? Instituciones que articulaban a la sociedad de alguna manera, que armaba, o sea, armó un Estado, otra institución que respondía de alguna forma a esas dinámicas. Entonces, el valor de las instituciones es primero porque nos está dando unos formatos a nivel socioinstitucional y político, y además que no son siempre los mismos, ¿no? El Estado benefactor de los anterior a los 60 no tiene nada que ver con el de los 90 ni el post-2000. Entonces, en esos cambios, digamos, de época, Pablo dice, y ahí me parece que está bueno también, en esta transformación del Estado-Nación a hoy, siglo XXI o post-2000, ese Estado post-nacional, o sea, mirándolo, esta es la institución estatal que pasa por abajo como sociedad, una sociedad organizada en instituciones, siglo XX, instituciones, concepto que yo decía recién, a una sociedad post-2001 hoy más actual, articulada a partir, o no articulada, a partir de esta figura que Pablo decía, institución. Entonces tenemos épocas, de alguna manera, estructuradas y armadas a partir de instituciones rígidas y sólidas, que es como que lo que nos caracterizó siglo XX y de alguna manera a principios del siglo XXI, y hoy tenemos instituciones como el Estado, que es un Estado postnacional, que llamémoslo de alguna manera, ¿no? O sea, hay toda una discusión política de cómo llamarlo, el Estado post-2001, pero llamémoslo de esta manera en términos generales,
Pero para hablar de la sociedad, Pablo dice, bueno, hay una configuración social que él lo llama institución. Y a mí me parece que ese concepto de institución es re interesante, porque bueno, eso no es destitución, no es restitución, no es algo raro. O sea, se trata en definitiva de ponerle nombre a algo que caracteriza la dinámica de estos tiempos, para decirlo de alguna manera. Y esa característica, dice el autor, que es la fluidez, ¿no? Es la característica esta de esto que fluye, ¿no? Y con eso la incertidumbre y con eso las dificultades de anclaje que tenemos cada uno de nosotros, las personas o los grupos, ¿no? Hay toda una cosa como de fluidez permanente, de dinámica y en algún punto de vértigo también, que no logra, o por lo menos que no logra articularse en instituciones que antes nos servían de anclaje, no de enraizamiento, uno podría decir, ¿no? Esto decíamos, el trabajo articula la sociedad, la escuela tiene una potencia fuerte y un poder importante, el poder que también tiene la directora de escuela y la maestra, ¿no? La política de alguna manera con el partido, el sindicato, y genera también determinados lazos más sólidos. Y hoy todo eso no estaría. Hoy eso no está. Entonces hay que analizar qué es lo que está pasando en esa sociedad para entender los comportamientos de las personas, las subjetividades, pero también, yo lo conversaba con Pablo, es cómo se diseñan políticas públicas en una sociedad que tiene estas características, ¿no? Cuando estábamos más ordenaditos y las instituciones eran como más sólidas y entendíamos las cosas, era más fácil, porque además se trabajaba con esto de frontera, lo que está adentro se resuelve de una manera y lo que está afuera lo resuelve otro. ¿Sí? Adentro de la escuela vos tenés que aprobar, si no aprobar, no sé, de otro lado, pero la escuela es para eso. Que no digo que esté bien o esté mal, pero digo, estaba claro. Ahora la cosa está cambiando, la cosa cambió, las instituciones cambiaron, la dinámica sociales cambiaron de manera tal que, bueno, ¿cómo es la sociedad para entender qué políticas públicas, por lo menos me parece que hay un enfoque que uno le puede dar a esto, cómo tienen que ser esas políticas públicas para comprender esa fluidez que tiene la sociedad, esa complejidad, esa dinámica extraña, ¿no? Algunos hablan de crisis, digo, pero bueno, lo que creo es que hay una situación como rara o distinta, que hay que entenderla justamente como para decir, bueno, esto es de esta manera y la sociedad funciona con esta lógica para dar respuestas políticas a esa fluidez, a esa dinámica, a esa incertidumbre. Entonces, me pareció interesante algunas cosas que para ver cómo se está comportando el Estado, al menos en las políticas públicas que diseña para esta sociedad que no podemos manejarla todavía, no se termina de entender, y que son políticas que en general son políticas inclusivas, que es el discurso, ¿no? Todas las políticas, vieron que cuando uno escucha la política siempre aparece la palabra inclusiva, lo que sea tiene esta cosa de la inclusión, es como la política no tiene que dejar nada, esto no tiene que dejar nada afuera. Yo pensé que es una lógica de estos tiempos. La idea de que sea inclusiva es porque tenemos que dar respuesta a todo esto que es todo medio distinto, pero la política tiene que ocuparse de todo eso, aunque efectivamente no se ocupa de nada, pero tiene que dar efectivamente ese paraguas de preocupación, ¿no? Que entren todos a la política. Y a mí me parece que eso es interesante, que es de época, ¿no? Y hay un caso, un ejemplo en el libro que me parecía bueno, que el tema del plan Fines de la provincia de Buenos Aires, nacional, que es bueno, para que los adultos, los chicos o los que sean, digo, adolescentes o adultos, terminen la escuela, ¿no? Entonces, el objetivo del programa obviamente está bueno, porque debe terminar la escuela. Ahora, ese terminar la escuela terminó siendo un lugar donde hay que emitir título, digamos, bueno, todos tienen que recibir, ¿no? Ese sería como el concepto. Entonces todos entran, y el que entra, la mayoría entra porque, bueno, me llevo mi título, y se supone que ese título me sirve después para algo. Pero la pregunta es si eso que incluye, porque le doy respuesta a todos los que necesitan un título, efectivamente es una buena política.
¿no? Si vamos, incluyo a todos en esto de darle el título secundario, pero la verdad que no sé si eso es una buena política en términos de esto, ¿no? Ahí se habla de un concepto que a mí me parecía bueno, con un concepto de, tengo que poner los lentes, no veo, con la idea de que los sujetos, hacia los sujetos es una ternura conformista, ¿no? Pobre, que trabaja mucho, entonces está cansado, viene a estudiar, pero bueno, no importa si no estudia, porque se tiene que recibir, ¿no? Como que esta cosa que se tiene de incluir, todos tienen que estar adentro y además termina siendo como esto, un gran galpón, dice por ahí, de las instituciones que sirven para todo, instituciones multiuso, pero en realidad con la excusa de la inclusión, no sé si es con la excusa, pero discursivamente con la idea de inclusión, en realidad termina siendo, bueno, que cada uno haga lo que pueda. Y en ese que cada uno haga lo que pueda, alguna gente efectivamente, como dice el libro también, aprovecha y entiende que esos cursos están buenos y que les sirve más allá del título, sirve para generar otras cosas en su vida. También los docentes tienen el mismo comportamiento. Y bueno, hago lo que puedo. Qué sé yo, en este quilombo, a mí se me ocurre hacerlo de esta manera. Y esa lógica de que se hace lo que se puede, me parece que como que se va repitiendo a lo largo de cantidad de programas con esta idea de resolvamos todo esto, tenemos que resolver todo esto. En realidad, insisto, termina siendo bastante liberal en términos de que cada uno hace lo que puede. Entonces, esa idea de inclusión por el conjunto me parece que ahí hay un problema y creo que sí es bastante, o al menos coincido con ese Pablo, que es como característico de este momento, ¿no? Entonces me parece que esa idea de la dinámica, de la fluidez y todas estas cosas de la institución generan todas estas cuestiones, ¿no? Y desde la política generamos como políticas punto a punto. Vos que necesitas recibirte, listo, hacemos un programa. Vos que necesitas tal cosa. O sea, te genero, de acuerdo a tal problema, te tiro la política. Y eso así me parece que sí que es bastante característico. Pero el chistoso, pero el medio dramático, es esto. Que nos quedamos con esta idea de inclusión. O sea, que esto es inclusivo, donde esto, te pasa algo a vos, yo te lo resuelvo y eso te incluyo. Y no estamos, me parece que no, como no es la lógica. Y ahí está, me parece que hay alguna característica que puede ser de esto de las sociedades en la institución. Y ahí me parece que hay como una tensión, porque yo creo que efectivamente nuestras sociedades contemporáneas tienen esta característica de que somos heterogéneos, somos distintos, somos todos desiguales, parecido de una manera, el buen término, que tampoco uno puede hacer política para cada uno, pero digo, el tema es cuando esas políticas no terminan, también son fluidas como la sociedad, quiero decir, ¿no? No terminan de generar ningún tipo de institución para lograr atar toda esta dispersión, me parece a mí, de subjetividades, ¿no? Creo que eso también tiene que ver con la época. Pero por otro lado, en estas situaciones así de dispersión, fluidez, fragmentación, digamos, que uno puede ver en las instituciones y también en los comportamientos de las organizaciones y las personas, existen organizaciones y existen personas, pero básicamente organizaciones, que están, yo digo, remando desde abajo para generar otra lógica para trabajar en los territorios. Cuando digo territorio, digo en sentido amplio, ¿no? Para trabajar en las viejas instituciones, digo, las escuelas me parece que son los lugares paradigmáticos. Hay mucha gente en las escuelas tratando de resignificar la escuela sin perder el norte, decir la escuela es para que el pibe sepa, además de leer y escribir, otras cosas, ¿no? Y me parece que es un doble desafío para los trabajadores de esas instituciones, porque además de hacer lo que tiene que hacer en términos de enseñar a leer y escribir, también tiene que estar pensando qué hacer con esas subjetividades nuevas de los estudiantes, de los padres, del barrio y de las propias políticas, ¿no? Pero hay mucha gente que está trabajando en tratar de encontrarle la vuelta de cómo, de alguna manera, solidificar algunas instituciones para darle un sentido más colectivo, ¿no? Me parece como los compañeros me decían, bueno, por ahí pensar en algunas cosas que están sucediendo, donde hay grupos o instituciones, personas que están pensando la organización del territorio, de sus espacios de manera distinta, ¿no? Entonces,
me parece que hay un apunte interesante cuando hay involucramiento colectivo en las hechuras de las políticas, ¿no? Entonces, donde hablamos de esto que hablamos siempre con Rita, con Franco hablamos el otro día, esto de cómo se producen las políticas públicas, digamos, cuando vos metés a más actores, por lo tanto más subjetividades, a más sujetos, a discutir la política, me parece que ahí es una entrada para empezar a anclar un cachito la fluidez, digo, ¿no? Para darle otro formato y consolidar algunas perspectivas, ¿no? Pensando, obviamente, ¿por qué digo esto de los colectivos? Porque entiendo que pensar otras subjetividades tienen que ser a nivel de lo colectivo, digo, que ya tenemos al mercado y al liberalismo que hace lo suyo de manera individual. Entonces me parece que está bueno pensar este concepto de institución desde esta fluidez y estas cosas que nos pasan, pero también pensando que hay espacios que desde abajo, para decirlo de alguna manera, están como remando para generar otra forma de conexión entre los sujetos y generar otras subjetividades, ¿no? Y me parece que está bueno pensarlo, esto de la necesidad de como algunas políticas solidificadas, no sé cómo decirlo, pero como ancladas y articuladas de alguna manera, ¿no? Que no todo fluya todo el tiempo, que no todo sea tan dinámico todo el tiempo, sino como que las experiencias también puedan anclarse y generar algún momento alguna cosa más sólida, que ayude a articular sin condicionar, sin presionar, digamos, a esta dispersión de época o a esta fluidez de época, ¿no? Bueno, por ahí es que algunas cosas del libro me parece que estaba bueno contarles y creo que da para discutir mucho, ¿no? Me parece que independientemente de que si el concepto es el preciso, a mí lo que me pareció interesante es que se inventó un concepto para tratar de entender alguna cosa que no está muy clara en la sociedad. Por eso me parece que está bueno que lean el libro y está bueno que lo charlemos después. Nada, gracias. Hablé muy fuerte porque siempre no, perdón. Hablaste a un tono espectacular. Yo quiero quedarme con esta idea, a mí me chocó, ¿no? O sea, me impactó por la claridad, la contundencia. La idea de venías a la escuela para aprobar y si no te ibas a otro lado. La institución sólida producía la subjetividad que requería o la excluía. La institución fluida, que sería la institución, tiene esta cosa de incluir todo lo que venga y de flexibilizarse para incluirlo y satisfacerlo de alguna manera. Las instituciones son instituciones que no tienen la capacidad para generar la subjetividad que les es propia. Y así vemos gente que anda circulando por varias instituciones o instituciones fluidas sin quedarse en ninguna en particular. Puede ser, me contaba una persona miembro de una institución psicoanalítica que antes los profesionales querían permanecer y quedarse en la institución psicoanalítica y que ahora los jóvenes pasan a hacer una maestría, un curso de capacitación, se llevan algún diploma y siguen, pero no se quedan en esa institución. Hay como un recorrido más mercantil o más ferial de ir por diferentes stands como los de las ferias que se ponen, se montan y se desmontan. Y entonces es más la dinámica mercantil la que conforma la subjetividad que la dinámica propia de la institución en cuestión.
esto es lo que me quedó más claro con a la escuela ibas para aprobar y si no te ibas a otro lado. Bueno, así que me encantaría escucharlo a Franco ahora. Bueno, yo, bueno, como siempre me pasa que cuando no me toca hablar primero, cambio absolutamente buena parte de lo que tenía para decir a partir de las intervenciones anteriores. Vamos a ver si con la lista. No hay nada previsto, sí. No, de todas maneras voy a decir algo de lo que tenía pensado decir antes de ir para acá, pero a partir de lo que planteó Patricia en relación al término institución y cómo la inteligencia artificial no lo reconoce y demás, me empecé a preguntar si no sería interesante decir algunas palabras más en general, no necesariamente sobre un libro o sobre el otro, sino un poco sobre cuál es la que me parece a mí que es la estrategia a partir de la cual va produciendo Pablo las ideas, ¿no? Yo creo que en ese sentido habría que tener en cuenta, o sea, que si nosotros quedamos ahí como presentados como cientista política y psicoanalista, le podemos pagar con la misma moneda y decirle a Pablo que él es historiador, ¿no? Entonces, claro. Pero me parece que es interesante para poder situar, bueno, esto, si uno dice, el término que se introdujo ahora, que introdujo Patricia, que es el término astitución, ¿no? Que es un término, un neologismo, una palabra inventada, que nombra, o sea, a la cual llega Pablo, pero uno dice de dónde la saca. Si no la saca de la inteligencia artificial, es decir, si no la saca del saber acumulado en Internet hasta 2021, ¿de dónde la saca? ¿Por qué es necesario para él inventar un término nuevo? Bueno, yo puedo ensayar una explicación de esto. ¿Y por qué encontramos, no sé, la palabra imaginal y una definición específica de esto en el libro? Esto no es una representación que me toca presentar a mí. Bueno, me parece que es justamente que tiene que ver con esta idea de una estrategia historiográfica, pero no en el sentido, digamos, en el cual en general nosotros asumimos que es la historiografía, es decir, los no historiadores sería, que es básicamente un discurso que dice esto era así, ¿no? Son distintas variaciones de una lógica discursiva en la cual alguien dice, no sé, Felipe Piña o quien ustedes quieran, bueno, en 1815 las cosas eran así, ¿no? Muchas veces con el subtexto y de alguna manera esto sigue siendo así, ¿no? Entonces hay un recurso historiográfico muy tradicional al cual estamos habituados porque tiene algún tipo de circulación en la esfera pública, que es un historiador que de alguna manera aclara el presente remitiéndolos a un pasado donde las cosas estaban más claras. O sea, presente confuso, pasado claro, ¿no? Es como decir, yo no sé a quién votar. Bueno, mirá, vos tenés que entender que en Argentina hay un proyecto oligárquico y un proyecto nacional popular. Y esto viene desde Rosas y Urquiza. Te lo explico con Rosas y Urquiza y vos ya ahora. De esa manera entendés a quién tenés que votar ahora y demás. ¿Por qué? Porque esto sigue siendo así. O sea, esto era así, te lo explico cómo se armó, cuál fue el primer momento en el cual esto se generó esa grieta. Y después vos después te ubicás ahora, aunque sea menos claro, aunque digas, pero Massa no está del otro. No. Se rearma porque, digamos, los casilleros se armaron con Rosas y Urquiza y después distintos otros personajes de la historia fueron ubicándose en un casillero o en el otro. Y bueno, y ahora tocará hacer Massa y Bullrich o Larreta. Los nombres, algunos no cambian mucho. Son las famosas continuidades. Ese discurso historiador, esa historiografía de la continuidad tiene una cosa cautivante y de hecho, bueno, hay mucha gente que dice entender algo es entenderlo históricamente, y entenderlo históricamente básicamente es entender el presente en función de las continuidades con el proceso histórico, a partir del cual las cosas que yo ahora me parecen muy confusas quedan muy claras en cómo son, porque leerlas en el pasado
es leerla de forma más nítida y ahora, digamos de esa manera, después proyecto ese pasado sobre el presente y lo entiendo, ¿no? Hay una inteligibilidad del presente a partir de sus líneas de continuidad con un pasado que es más claro, que ya está como más establecido, ya sabemos más o menos lo que pasó, y entonces el pasado es legible y nos hace leer el presente, es decir, es para entender el presente, que supuestamente tiene interés en estudiar la historia. Eso, ahora, hay otro tipo esta no es para mí la estrategia que practica Pablo, que sería más bien una historiografía de la discontinuidad, en la cual la síntesis de la lógica discursiva sería: esto ya no es así, ¿no? Es decir, es poder situar los puntos de discontinuidad que el presente implica respecto de un pasado, y en general, y ahí está el chiste, un pasado reciente, el pasado inmediato. Es decir, no, obviamente nosotros ya no pensamos como los griegos la subjetividad, o no pensamos como los griegos tal cosa o tal otra, sino no pensamos como el periodo histórico inmediatamente precedente. Y hay un punto de quiebre a partir del cual las cosas dejaron de ser como eran, y como nosotros de alguna manera seguimos suponiendo que son. Los dos libros, creo que me parece que es claro que comparten estrategia, en tanto ya el título implica la misma operación, ¿no? Esto no es una institución, quiere decir, esto ya no es una institución. Vos vas a una escuela pensando que es una institución, que lo aprendiste cuando leíste Foucault o alguna cosa, algún gran pensador del siglo pasado, que fíjense que no solemos pensar a alguien como Foucault como un gran pensador, si quieren, o pensador menor, no importa la relación, pero del siglo pasado, ¿no? Y uno va a la escuela pensando que es una institución, pensando que uno sabe lo que es una institución, y se encuentra eso. Yo sumo, si quieren, escena cualquiera, todo el mundo tiene escenas escolares. Yo hice las prácticas preprofesionales, las prácticas que uno hace antes de recibirse en la Facultad de Psicología, educativas en una escuela, en el año 2000, hace 23 años, en Villa Gobernador Galvez, que es como, te diría, Moreno, algo así. En el 2000, más todavía. Y en una escuela primaria para adultos. Adultos había 2, 3. Los otros eran repetidores, digo que eran repetidos 2 o 3 veces. Entonces una vez estoy en un recreo con la directora de la escuela y pasa un pibe, así, y me dice: ese terminó el año pasado. Y le digo: ¿qué hace acá? ¿Y dónde va? Sigue yendo. Esto de si vos no probás, te vas a otro lado. Ella había probado, si querés, todo. No se iba a ningún otro lado porque no hay ningún otro lado donde ir. En Villa Gobernador Galvez, en el año 2000, realmente no había ningún lado donde ir. Entonces, claro, si uno lo lee suponiendo que eso es una institución escolar, no entendés nada. Si uno dice, bueno, quizás un galpón, en el sentido de un espacio donde se coexisten, digamos, coinciden en un tiempo y un espacio, elementos que no necesariamente tienen una articulación en principio, quizás se vuelve más legible porque ese pibe estaba ahí. Había adultos, había chicos, había tiza, había sillas, bancos. Eso no era una institución escolar necesariamente. Pero bueno, ahí se vuelve interesante también quizás esto de decir, bueno, esto ya no es una escuela. Los videos que todos hemos visto ahora ya ni hay, no porque no pasen esas fotos, sino porque ya no son novedad, pero de, por ejemplo, cuando los pibes empezaron a filmar las barbaridades que le hacían a los docentes en la escuela secundaria. Y yo me acuerdo uno que era un docente así como tratando de hacer una clase positiva con algo que tenía ahí, que lo trataba de leer. Los pibes le revolotearon alrededor haciéndole cualquier cosa, tirándole la tiza, digamos, del borrador en la cabeza, como empezaba a nevar, metiéndole por atrás un paraguas que había encontrado por ahí. Y el tipo seguía como diciendo, bueno, si yo finjo demencia, como se dice ahora, y sigo dando la clase, esto va a seguir siendo una clase. Y no era una clase eso. O sea, un tipo tratando de dar una clase mientras unos pibes, en vez de estar portándose mal, haciendo malos o buenos alumnos, eran cualquier otra cosa menos alumno, no era un aula, eso no era un aula. Había un adulto, había unos adolescentes, había banco, había tiza. No estaban operando según la lógica
de una buena o una mala clase, no era una clase, ya era otra cosa. Entonces, bueno, capaz que esta idea de esto no es así, ya no es así, esto ya no es una clase, ya no es una escuela, puede andar, puede funcionar. Entonces ahí se vuelve necesario ponerle nombres nuevos a las cosas para no confundirlas con los viejos nombres que nombraban las viejas cosas. Entonces uno dice, bueno, si no es una institución, si no estamos en una institución, ¿qué nombre le ponemos a esto? Donde estamos. Bueno, puede ser una institución. Si las cosas no están instituidas, puede estar astituidas. Es decir, porque a la vez pasa algo que uno tiene que nombrar. Que me parece que esa es la otra vuelta más específica, ¿no? En el sentido de decir, porque la otra cuestión, si uno se queda solamente, esto ya no es así, se pierde de pensar qué es lo que pasa. O sea, simplemente uno dice, bueno, ya no hay esto, ya no hay lo otro, ¿no? Lo del fin del trabajo, ¿no? Ya no hay clase obrera. Bueno, está bien, pero yo me rompe la heladera, me quiero matar, pero después, en cuota, como sea, me compro la heladera. ¿Y esa heladera quién la hizo? Antes le hacía la clase obrera a la heladera, ahora ¿quién la hace? La heladera existe, alguien la hizo. Está bien, no le llamamos clase obrera, ¿cómo le queremos llamar? Pero encontremos un nombre para ese agente histórico que produce las cosas. Porque si no... Los chinos. Los chinos, son los chinos. Entonces, pero ese es un nombre nuevo, o sea, porque no son los chinos de los que conoció Marco Polo, o sea, no se trajo el catalejo y los fideos, se trajo un chip o cosas así. Pero bueno, sí, entonces eso, me parece que la profusión de nuevos nombres se escribe en esto, que me parece que hay que poder decirlo para que se entienda. No sé si explico el truco del mago o no, pero bueno, eso me parecía... Yo entendí algo, me estás explicando. Entonces, estamos bien. Bueno, eso por un lado. Ahora, dicho esto, lo de este libro, esto no es una representación, que es un libro sobre las imágenes, o sea, y un poco de la misma manera que uno dice, bueno, esos lugares que transitamos, que habitamos y que antes eran escuelas, hospitales, fábricas y demás, ahora ya son otra cosa. Bueno, esas imágenes que antes eran representaciones, ahora son otra cosa, ¿no? Es decir, uno puede pensar, es un libro que lo que intenta hacer es pensar cuál es el estatuto contemporáneo de la imagen, en oposición al estatuto moderno de la imagen, que el estatuto moderno de la imagen era un estatuto representacional. La imagen valía por lo que representaba, ¿no? A la vez, yo pensaba, bueno, todos conocerán ese lugar común de una imagen vale más que 1000 palabras. Yo creo que ahí la pregunta clave es ¿cuánto? ¿Cuánto más que 1000 palabras? O sea, en el sentido de decir, de todas maneras, esa idea de que la imagen vale más que 1000 palabras, la valoriza en función de su relación con la palabra. ¿Se entiende? Bueno, o sea, ¿por qué es valiosa la imagen? Porque vale más que 1000 palabras. Entonces, bueno, es sintética, te ahorra. Yo pensaba, más allá de que después uno investigue y tiene un sentido, pero eso lo empobrece, pero uno puede decir, ¿qué edad tenías, como dicen en internet, qué edad tenías cuando te enteraste que por favor no hagas promesas sobre el bidet? En una expresión que Charlie la puso en la letra diciendo, bueno, no me prometas nada después de haberte mandado una cagada. Le empobrece mucho a saber que es así, más o menos así fue. Esa es la idea que tuvo Charlie cuando lo escribió. Pero es interesante como expresión porque es una imagen que remite a un montón de sentidos posibles, ¿no? Yo de alguna manera
me deprimí cuando me enteré, eso quería decir. Porque yo me había imaginado 1000 cosas, ¿no? Más de 1000 cosas, ¿no? Por eso tenía valor esa imagen, la imagen de no hacer promesas sobre el video. Ahora, pero era valiosa en tanto y en cuanto me remitían a una o a otra cosa y había un significado, había mucho significado. En cambio, me parece que la dimensión de lo imaginal, esto es lo que entendí yo, por lo menos, que trata de decir el libro, que en todo caso es una lectura posible, es como una producción de signos que no valen por lo que representan, es decir, no valen por lo que remiten, a lo que remiten, aunque remitan a una sola cosa, o aunque remiten a más de 1000 cosas, sino que valen por las conexiones que producen. En eso me parece que el ejemplo del Instagram es fundamental, ¿no? Muy sencillo. Es decir, alguien publica una selfie, ¿y cuál es el valor de esa selfie? Los likes, las interacciones. O sea, si alguien publica esa selfie y no hay interacción, nadie le pone me gusta, los fueguitos, ningún comentario de todos esos que se suelen poner, y realmente publicaste la imagen. O sea, es como lo del árbol que cae y nadie lo escucha. ¿Posteaste? Si nadie te comentó, ¿realmente posteaste? El posteo siempre es para hacer ese efecto, un efecto que es muy fugaz, pero que es clave. Después, si uno dice incluso, eso sería el punto de contacto de Instagram con hasta el pasado de las redes sociales. Porque en realidad todo usuario de Instagram, ¿cómo llamarlo? Bueno, que usa Instagram en la lógica específica de Instagram, porque uno puede decir, uno puede postear una foto también en Facebook y tener me gustas y comentarios. Ahora, ¿qué cosa Facebook intenta hacer pero que no lo termina de lograr y que es cada vez más la cuestión central, por lo menos de cierta generación en Instagram, la historia? O sea, ahora la clave no es publicar fotos que quedan acumuladas, sino historias que duran un ratito y después no están más. Están los que uno las guarda. Pero esa es la excepción, no la norma. En cambio, también uno puede borrar lo que postea en Facebook, pero esa es la excepción, no la norma, ¿no? En cambio, esta cuestión de la fugacidad de la imagen que uno publica, y eso en general, en esa tinderización generalizada de todas las redes sociales, opera para que alguien te conteste y te hable. O sea, hay una conexión, no sé si tiene tanto sentido explicarla acá, el que la usó la conoce, el que no la usó, no sé si importa tanto el detalle, pero que la dinámica es, alguien postea una imagen y alguien le reacciona a la imagen y esa reacción constituye ya una conversación. Pero a lo mejor lo que pone es un corazoncito, ¿no es cierto? Entonces hay una imagen que se responde con un corazoncito, ese corazoncito te abre como una especie de chat y ahí vos podés responder o con un fueguito o escribir algo o ponerlo bueno, una poesía, como se le circuló hace poco el texto que le mandó una chica para dejar por WhatsApp al novio y la respuesta fue, bueno, una poesía. Como diciendo, bueno, ¿para qué tanto lenguaje? Pero bueno, a lo que voy es, ¿cuál es el valor de esa imagen de la historia? Bueno, el valor fue que produjo la interacción, ¿no? Una interacción que a la vez también entra dentro de esa lógica de fugacidad, ¿no? Porque, digamos, después casi que no queda rastro, casi que no queda rastro de todo eso. Entonces, en ese punto, uno puede decir, ya no es la imagen en función de lo que representa, es decir, la imagen en función de un pasado, sino la imagen en función de lo que puede ir generando en la contingencia, ¿no? Entonces ahí aparecía una idea de que esos procesos imaginales van, y ahí se conecta un libro con el otro, como astituyendo cosas, ¿no? Entonces uno se va como asociando a imágenes que a la vez generan otras asociaciones con otra gente, que a la vez se va asociando a imágenes, es decir, y a veces es yo le reacciono a la historia y ella me reacciona a la historia, entonces todos tienen que tener imagen para tener algún tipo de
de existencia y de interacción. Yo diría, primero interacción para que después haya existencia, en una dinámica que es totalmente precaria. O sea, que eso, si no se realimenta todo el tiempo, no persiste, no queda como instituido. O sea, no tenés un lugar para los demás y los demás tienen un lugar para vos. Se va armando. Ahí yo estoy abriendo acá una notita que tenía que aparecía esto. Esto es una cita del libro que dice así: lo imaginal, esa me parece que es la noción, lo imaginal y la expresión. La expresión no voy a hablar, si vos, pero me parecía bueno que hablemos, pero no me meto con esa otra alternativa. Pero como dice esto el libro, lo imaginal es lo que permite y a la vez promueve que cada quien, sea persona, producto, institución o mascota, tener una emisión constante sobre sí mismo y una devolución constante sobre la propia emisión, como si cada quien fuera un medio masivo de comunicación midiendo el rating minuto a minuto. ¿Sí? Bueno, es un poco lo de Instagram, pero pasa como acá está como abstracto y como lógica más general. Ahora, yo a eso le agregaría que lo imaginal es lo que hace que cada quien exista en tanto cada quien. Es decir, produce existencia bajo determinadas condiciones. Y produce además condiciones de existencia, que son la emisión y la devolución constante, que no solo suponen, sino que producen en sí mismo. Eso me parece que es el núcleo más inquietante. O sea, que la dinámica contemporánea, así como, o uno puede decir, así como la dinámica moderna te proponía formas de existencia, te decían, vos querés existir, bueno, vas a existir en tanto niño, en tanto alumno, en tanto trabajador, en tanto ama de casa, en tanto, bueno, esta cosa tan sencillita que decía Rancière, ese anudamiento de los cuerpos, los nombres, las tareas y los lugares, ¿no? Te llamarás mujer, tu lugar será la cocina, tus tareas serán las reproductivas, y bueno, ahí había una subjetividad, y para salir de eso tenías que incendiar el mundo, más o menos. O te llamarás el trabajador, tu lugar será la fábrica, y así, etcétera, etcétera. Ahora se sustituye o se reemplaza por estas condiciones de existencia muchísimo más precarias, donde como que se van instituyendo a partir de esas conexiones un modo de existencia, siempre sobre la base de la inexistencia, o si ustedes quieren, la implosión, que me parece que es una cosa que empezó a circular ahora, hace poco, de esta gente del colectivo Juguetes Perdidos, que me parece que es clave, que ellos empezaron a decir, bueno, es un grupo de sociólogos que trabajan con urbano bonaerense, en los mundos populares y demás, y básicamente el tema era, bueno, ¿por qué no explota todo? Si está todo mal, ¿por qué no explota todo? Y lo que se empezaron a encontrar, haciendo mucho trabajo al campo, es algo que, bueno, hubieran venido al hospital en el que yo trabajo, que lo encontramos absolutamente todos los días, que es la implosión, la guardia. O sea, la gente implota, no está explotando quizá porque implota. Incluso ellos dicen algo que también es muy inquietante, que es, cuando estalle, el estallido va a ser sobre la base de la implosión. O sea, no va a ser un estallido que sustituye y reemplaza la implosión. O sea, los implotados van a estallar y ahí se va a ver algo no visto aún. O sea, sobre la base de que el estallido del 2001 no fue sobre la base de una implosión, fue un estallido sobre la base de un estallido. O sea, de repente todo estalló. Y acá, digamos, están leyendo, vuelvo a decir, el sociólogo tiene que hacer todo el esfuerzo de trabajo a campo, nosotros en la labor externa no final, es como la cuestión cotidiana de que la gente está implotada. Ahora, esa implosión me parece que tiene mucho que ver también con cuáles son las condiciones de existencia de la gente, ¿no? Y ahí, dejo como una cosa medio tipo pregunta, que es, yo lo que me pregunto, a partir de todo esto, es si todo ese proceso de institución imaginal no utiliza como superficie de descripción precaria, con todas esas condiciones que el libro construye,
una institución que es incluso más fuerte que antes, no una institución, una institución que está como más fuerte que antes, más fuerte que en la época de la modernidad, que es el individuo como dispositivo institucional. ¿Sí? Porque lo que sucede es que toda esa diversidad, o sea, esto parte también de otra pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué tanta diferencia y tan poca singularidad? O sea, ¿por qué toda la diferencia esa que anda dando vueltas no se traduce en singularidad? Porque mi hipótesis es que se reabsorbe en la institución individual. O sea, entonces la gente vive vidas individuales, tiene experiencias individuales, piensa individualmente, opina individualmente, y las opiniones son totalmente diversas, y lo que hacen con su vida es totalmente diverso, ¿no? Y todo el mundo siente que está un poco a la deriva, etcétera, etcétera, pero todos están individualmente a la deriva. O sea, cuando uno intenta colectivizar algo, todo esto que es lo colectivo, que podría aparecer lo singular, porque lo singular es un poco la variación en el ámbito de lo colectivo, no, cuesta muchísimo, porque en realidad lo que te hace resistencia a lo que para mí es como, no sé si sólido, pero muy contundentemente instituido, que es: vivirás como sea, pero vivirás individualmente, pensarás como sea, pero pensarás individualmente, etcétera, etcétera, que es lo que nos lleva a pensar si en realidad toda esa dinámica, más de la fluidificación, primera y segunda, no convive como una línea muchísimo más de mucha dureza también, que es, por un lado, la de la producción de individuos, y por otro lado, si ustedes quieren, le sumamos que no se la completamos, lo que decía Marx de la lógica del hierro del capital. O sea que haces un caos, pero el capital no se altera con eso. Entonces el ejemplo, acá más o menos, pero Perú, digamos. Piensen en Perú, por ejemplo. O sea, es un caos social, es un caos político, pero la economía no se altera. Entonces, no solamente que hay inestabilidad y precariedad social, política, institucional, cultural, etcétera, etcétera, sino que todo eso convive, no a pesar de quizá, sino de un modo que todavía no está totalmente leído por nosotros, pero en un nivel de rigidez cada vez más fuerte de la dinámica del capital. Entonces, el polo de la individualización y el polo, digamos, de la reproducción del capital, y en el medio el caos de la institución, de las simbiosis imaginales, las instituciones y demás. Pero es lo más que nada. Es una pregunta que debo responder. Lanzada bien. Bueno, gracias. Para mí está bueno escuchar hablar de los dos libros a la vez, o en el mismo rato, digámoslo así, porque bueno, fueron escritos por separado, metiéndome en campos distintos, heterogéneos, y partiendo de la idea, sí, general, de que hay una dinámica general fluida, una dinámica general del capitalismo financiero, una dinámica general en la que no hay un Estado-nación que organice todo lo social, o todos los sentidos de lo social. Pero una vez que te metes con la especificidad de cada campo, después no sabes bien cómo se arma de vuelta. Y está bueno integrarlo. Y un poco, Franco lo intentó, yo voy a intentar también decir algo de cómo se pueden articular las dos ideas, la de la institución y la del imaginario.
la institución hace que, como la subjetividad que pasa por ahí va recorriendo distintas instituciones y no se va a quedar, la institución trata de brindar más servicios. Por ejemplo, la institución psicoanalítica que les contaba brinda más cursos de posgrado, hace más actividades extra, actividades informales para captar a esos... Para fidelizar. Para fidelizar, diría un creativo de marketing. Es para fidelizar y para captar nuevos también, nuevos psicoanalistas recién recibidos. Esto hace que el operador de la institución en cuestión se vea desbordado para generar siempre nuevas actividades. Es lo que se llama proactividad, que por supuesto no es pasividad, pero tampoco es algo activo, no es algo impeditivo. La proactividad es como reaccionar de antemano a estímulos venideros, pero sigue siendo una reacción y no una acción. Ahí en el caso de la institución psicoanalítica sería reaccionar para que no deje de venir gente, porque la que acaba de venir pronto se va a ir. Pero esa reacción es una proactividad de ofertas. En la dinámica imaginal también tengo una proactividad para no dejar de recibir me gustas, para no dejar de recibir miradas que me hagan sentir existir. En la dinámica institucional, el operador de la institución se ve desbordado porque tiene que cumplir con una cantidad de ideales que le pone la institución o que le pone la idea de inclusión o ideales derivados de la imagen de aquel Estado que resolvía todo, que tampoco resolvía todo, es una idealización, pero una idealización que opera en la subjetividad presente. Y en la esfera de los signos, la semiósfera, también hay que estar todo el tiempo restituyendo aquello que de otra manera se cae. Una institución no es una destitución, pero siempre se siente amenazada de ser destituida. Esto es otra manera de decir vivimos en la precariedad. Incluso las instituciones viven en la precariedad. Y la precariedad quizás es otra forma de llamar a ese hueso duro de roer, que es la dinámica del capital. Una dinámica precarizadora, al menos sostenible. Bueno, a mí me gustaría, si se generaran asociaciones, conexiones con cosas personales, laborales, escucharles, que abramos un poco el diálogo y hagamos una ronda. Pensaba Pablo que la institución tiene un sentido agónico, o sea, agoniza el sentido institucional. Está, pero no está. Es decir, la escuela que mencionó Franco, yo estuve el año anterior que él en esa institución, y a nosotros nos recibieron a los tiros. El día que nos bajamos Yo también tuve tiro. Sí, digamos que el tema de la inseguridad lo empezó ahora. En Rosario Baigorria, no, es Villaliego. Había tiros y ahí en esa institución yo vi por primera vez que un estudiante llegaba a séptimo grado analfabeto. Estamos hablando del año 99, 98.
que hay un sentido. A mí me parece que una cuestión que no es menor en el paradigma de la inclusión es la convivencia con la ambigüedad. La sociedad disciplinar Foucaultiana tenía muchas cuestiones que hoy en día podemos caracterizar como violencia excesiva, una predisposición al ejercicio de ciertos modos de violencia. Hoy en día hay un imaginario de un repudio absoluto, nadie quiere ser malo. O sea, es un tema bastante delicado. O sea, hay personas que se niegan a comer carne porque de esa manera se dañan los animales. Nadie quiere ser el malo, el que genera esa agresividad, esa violencia, etcétera, etcétera. Nadie quiere ser quien le dice a un estudiante que no sabe, por ejemplo. O sea, eso, para mí un ejemplo pero inmejorable de eso es The Office. No sé si la vieron la serie The Office. Una oficina común y corriente, y el jefe no quiere ser el jefe, o sea, quiere ser primero el amigo y después humorista, y en tercer lugar jefe. Y lo interesante de eso es que, bueno, hace todo lo posible para que todos lo quieran, y bueno, lo gracioso es que nada, ponen incómodos a todo el mundo y nadie lo quiere y todos lo detestan, pero a la vez también que nada de lo que uno puede suponer que es la crueldad laboral que se ahorra por el hecho de que el tipo quiera ser el amigo de su empleado. O sea, es igual de espantoso, pero de una forma graciosa, entonces no es un drama, sino que es una comedia, pero me parece que caracteriza algo mucho de la época en ese punto, de decir, bueno, el tipo nunca quiere dar más noticias, entonces hace que otros la den, y cuando al hacer que otros las den, convierte todo en un lío, que hace que las consecuencias sean peores, bueno, y así. ¿Ibas a decir algo más? ¿Se va? No, un poco en consonancia con lo que decía Franco, que la ambigüedad enloquece. Y a lo largo plazo también enloquecía. O sea, no vi The Office, pero fue a ver, pero lo que termina generando es un clima enloquecedor, porque a lo que se le suma la violencia laboral inherente al vínculo, ese vínculo está negado, tomado por una posición ambigua y vuelve enloquecedor. Esto sucede en muchos ámbitos. Es decir, una institución educativa donde el conocimiento ha perdido todo valor y agoniza en el trayecto, termina siendo enloquecedor, el tránsito. Y es un mensaje complejo, o sea, no digo que es mejor o peor, digo que hay cosas que cambian. Hay una variación en el sentido de estas instituciones. Bueno, el término todavía me cuesta un poco asimilarlo, pero marcan una dinámica novedosa, y sobre todo cuando se anula la capacidad de cuestionarla, porque cuando se cuestionan estos procedimientos, o el paradigma de la inclusión es cuestionado no desde un ideal reaccionario o de querer implantar una lógica arcaica, es muy difícil de ser escuchado. O sea, los roles maternos y paternos, etc. Hay un montón de cuestiones que entran, todo entra dentro de esta bolsa. Toda autoridad cae en A mí se me ocurre algo, digamos, improvisando sobre lo que estamos viendo mucha. En función del comentario que se ha hecho sobre los historiadores, si en realidad no estamos haciendo una visión romántica de lo que llamamos Estado y bienestar. Porque ahora cuando se dice sociedad inclusiva, en realidad esa otra era una sociedad exclusiva. Es decir, era difícil entrar a una universidad, era difícil entrar a otro país y hacer algo, ¿no? Era difícil viajar, era difícil tener imágenes, o sea, me refiero en ese sentido de lo exclusivo. Entonces, dentro de son los conceptos que estamos manejando ahora, dentro de esa agonía parece como que un salvavidas sociológico, político, el tema de usar el concepto de inclusión, porque es, digamos, de alguna manera un calmante para tratar de, digamos, las medidas políticas, buscar alguna forma de resolver esa cosa que no, hace 30 años, 40 años, porque es lo que ellos hablamos de
cambio ese de la década del 80, no ha habido en el mundo una solución a una respuesta a eso. Entonces parecía, digamos, que mundialmente las sociedades van buscando políticamente esa discusión, digamos, incluso creo que no nos viene, no es local esa decisión política, porque viene de otras sociedades. Y ahí está un poco la cosa, ¿no? O sea, cómo se rompió esa exclusividad y no había una respuesta posterior para eso, porque quedaron fuera de ese esquema, en lo laboral, en lo universitario, en lo profesional, digamos. En Argentina, que ustedes decían el gobernador Galvez y eso, digamos, también se veía en ese momento con todas las distintas ciudades, todas las empresas que habían sido del Estado y que la gente quedó de un día para otro sin nada. Es una imagen de ese momento, ¿no? Y no ha habido solución posterior para eso, no ha habido un camino para solucionarlo. Tal vez, por eso digo, la visión romántica de ese estado de bienestar. Digamos, había un esquema en el que se suponía que ingresaba en eso, pero había una limitación. Podía entrar a tal empresa, eso funcionaba, y ahora, digamos, no funciona más eso. No sé, por eso el concepto de sociedad exclusiva. Sí, hay un libro incluso en las bancas para los 90 que se llama La sociedad excluyente. Claro. Pero en el siglo XX no quedaba en una institución, era recluido en otra, ¿no? Siempre había una institución que era de encierro, como el manicomio o la prisión, pero era raro lo que hoy nos parece bastante natural, que es no vivir dentro de una institución. Era raro. Sí, ahí voy a volver sobre una insistencia, pero yo pensaba en esto. Este ejemplo que vos decías, ¿no? de la institución, esa institución psicoanalítica con la proactividad, la fidelización, la gente que pasa un rato y se va. Me parece que la pregunta es ¿por qué la gente se va? Y antes no se iba. Es decir, antes, para que alguien se fuera a una institución tenías que expulsar. Y es un drama, ¿no es cierto? Pienso en una... O se iba a otra institución. O se iba a otra institución, Claro. o formaba otra. Formaba otro, fragmentaba, rompía, claro. Sí, pienso, por ejemplo, lo terrible que era la expulsión del Partido Comunista. Porque vos tenías toda la vida social también, y cultural, y entonces eras un paria, no era que solamente perdías esa adscripción política, era el ostracismo. Entonces, yo me parece que lo interesante es poder decir, bueno, ¿por qué entonces la gente entra y sale, se va de los lugares y se va a otro y todo el rato? Tampoco se va a quedar en otro, sino que va y viene. Y ahí me parece que la cuestión es porque en realidad la gente está en una institución que es la institución individual. O sea, en realidad nunca llega a habitar, nunca llega a terminar de hacer las operaciones de desindividualización que implican ser parte de una institución. Porque vos en una institución no sos un individuo, sos un alumno, sos la subdirectora, sos la vicedirectora, o sea, no, por ejemplo, vos estás en... Se comparte un ideal. Sí, pero vos, porque después puede haber hasta conflictos, ¿no es cierto? Ideales distintos, pero por ejemplo, alguien, o sea, la nombran su vicedirectora de la tarde de una escuela, y no es más, ahí no está como Graciela, no puedo opinar como Graciela, tiene que ser la vicedirectora, y si le termina haciéndole una crítica a alguien que antes era su par, que eran las dos maestras de cuarto, y no pierde de vista que ahora es lo mismo tiene otro efecto, porque ya no es, digamos, una maestra que le dice algo a la otra, es la vicedirectora la que le dice a una a la maestra. Pero si nosotros nos conocemos de toda la vida, no, sí. Personalmente podemos tener una relación, pero esto no es personal.
Ahí, ahora, el problema es que cada vez menos la gente habita las instituciones como alumnos, vicedirectores, directores. La gente lo habita como personas que quieren tener algunas relaciones con otras personas, ¿no es cierto? Y entonces, si se van, no pierden nada. O sea, porque si Graciela está en la escuela como Graciela, si se va de la escuela sigue siendo Graciela. O sea, sigue ocupando la función de ser Graciela. Por eso digo que para mí, cada vez me meto más en esta idea de que hay o sea, tanto más ideológica como tanto más visible, hay una institución individual que llega y te trae, que en realidad después vos tenés conflictos interinstitucionales con otro que está ocupando en una institución de un solo ocupante, como vos, otra institución. Entonces, yo te digo, mi opinión es esta, y mi opinión al respecto es esta otra. Está bien, pero eso no sucede en un contexto en el cual, por ejemplo, esto se dirime según el hecho de decir, bueno, está bien, pero esto es una fábrica. O sea que de alguna manera las cosas tienen que ir hacia un lugar productivo. ¿Se entiende? Es como... Me suena a otra manera de decir lo que dije hace un rato, mirando a Patricia, las instituciones no pueden producir la subjetividad que debe ser propia, pero agregando también, bueno, no producen la subjetividad que debe ser propia, pero ¿qué producen? Y deambular así produce un reforzamiento del individuo. Sí, uno va tomando esto de, hago un posgrado acá y tomo esto. Que puede ser un individuo. Sí, voy sumando a... Ya la institución no es algo de lo cual yo formo parte, sino una herramienta más que me ayuda a crecer a mí mismo. Claro. Pero creo que lo que se pierde es que eso es tan artificial como tener un rol en una institución donde hay más otras personas ocupando otros roles. Se lo ve como que el individuo es una cosa natural, que en todo caso puede entrar o no, tener o no una vida institucional. Yo quiero hacer una pregunta mucho más, digamos, temiendo bajar el nivel de la charla desde este lugar. Los títulos, ¿los pensaste desde el de Champeano, esto no es una pipa, o desde el Godillard, la guerra del Golfo no existió? Me gustan las dos originales. La verdad que me lo propuso el editor, el primer título, y el segundo ya seguí la página. Pero es un poquito de formatiz, esto no es una pipa. Antes de que se vayan, quería decirles que también vienen mi carácter de librero para vender libros. Así que los invito amablemente a comprarlo. Se van a tener que hacer su individualidad. Muy bueno. Muy bueno. Sí, Rita, parece que quería decir algo. No, sí, pero era como muy volado lo mío porque estoy pensando en voz alta nomás. Y en esto, claro, del quiebre o de la pérdida de sentido de las instituciones como las conocíamos. Pensaba también si no hay una emergencia de algunas nuevas instituciones que a modo dialéctico con esta cosa tan individual tienen un carácter global que nunca han tenido. Estoy pensando en las grandes plataformas que formatean de alguna manera muchas rutinas, muchos usos, muchas costumbres, muchos tránsitos por otras instituciones. Pensando en voz alta nada más, alguna vez estaba dando clase con unos estudiantes y hablábamos del trabajo, de cómo las plataformas formatean el trabajo, y el primer momento todo el mundo dice, no me formatea para nada, pero cuando uno empieza a ver, Google formatea las comunicaciones de una manera, Instagram todo lo que estuvimos viendo recién y demás, y aparece como una contraparte dialéctica necesaria para ese individuo, no sé, nada, pero me da muchas ganas de leerlo, porque además es esto, digamos, claramente hay un cambio de época. Ahora, ¿qué instituciones es posible? O sea, esas instituciones fueron reemplazadas por estas megas plataformas, instituciones globales
que nos llevan, nos traen, nos cambian hasta el modo de... O hay lugar para pensar otras instituciones, pero con otras que no van a ser esas que fueron, porque ya esas que fueron hoy no tienen sentido, que las sigamos mirando con alguna nostalgia que nos resulta como atrayente por el valor que le ponemos, pero es muy difícil en este contexto que vuelvan a tener, no lo sé. Bueno, esto nomás, ganas de leer y que me quede pensando en eso. Un poco debe ser por la propia formación o deformación profesional, ¿no? Y en esta historia, ¿qué papel juega el Estado? Quiero decir, como institución que cambió, igual de atravesado. pero que hay un montón de cosas que no cambiaron, ¿no? Que además, por lo menos hasta ahora, es como el gran hacedor de políticas públicas. El gran, digo, por la cantidad de políticas públicas. No el único, no es el monopolio de la política pública, pero sí es el gran hacedor de la política pública, ¿no? Parece que yo ahí veo como un problema que es como que desde esa institución estatal no hay comprensión de todas estas transformaciones, y la comprensión de estas transformaciones va por el lado ¿no? Del punto a punto. ¿Qué te pasa? El problema es este, lo resolvemos de esta manera, el problema es este, lo resolvemos de esta manera, y que efectivamente coincido con Franco, que lo que hace esto es generar más individualización del problema y de la solución, ¿no? Ahí me parece que está la cosa. Pero además está como revestida o teñida de esto, de inclusivo, ¿no? Nos preocupamos por el todo, pero en realidad no estamos preocupados por el todo. Porque además un inclusivo que se ha vuelto polisémico, se los hay, o sea, le decimos inclusivo más o menos. Como integral. Son dos palabras que usan las políticas públicas que dicen todo y no dicen nada. Integral e inclusivo, ¿no? Si apurás a alguien, así que quiere decir bueno, Claro, claramente inclusivo no tiene que ver con que alguien termine el séptimo sin saber leer y escribir. Claro, tal cual. Bueno, yo creo que podemos cerrar. Yo les agradezco mucho que hayan venido, les agradezco mucho que hayan preparado lo que han preparado. Y bueno, ya va a salir el tercero de la serie, que se va a llamar Esto no es un vínculo. Así que pónganse al día. Y luego después la maratón. Y luego después hay que hacer una maratón. Bueno, gracias Pablo. Muchas gracias.